Buenas tardes, mi nombre es Karen Vanessa Álvarez Estrada, estudiante en la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Universidad Un Minuto, sede Portal 80, en la modalidad virtual y a distancia, exponiendo en el día de hoy los hitos históricos más importantes del modelo del desarrollo. Es decir, el modelo donde los países inferiores son dominados por los países superiores. En el siglo XVI es la época del descubrimiento y se empezó a clasificar en inferiores y superiores los países y se empiezan a dar el nombre a lo que se empieza a descubrir como bárbaros o inferiores. En el día de hoy no ha cambiado mucho, aún nos clasificamos por razas. En 1533 se da el Tratado de Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal. En esta época se da la conquista donde los superiores llegan a tierras nuevas y las denomina como periferias. Y al haber firmado el tratado, lo que quiere decir que esas periferias debían enviar sus materias primas a los países superiores en donde ellas los industrializaban y se les devolvían a un mayor precio y estaban obligados a comprarlos. En nuestra actualidad, esto se sigue haciendo. Un claro ejemplo es nuestro café colombiano. En el siglo XIX, con las construcciones de las mal llamadas razas inferiores, donde encontramos negros, mestizos, indios, entre otros, donde el país del centro imponía su cultura y su religión a las periferias, utilizando un término despectivo, es blanquear a la raza, con el fin de mejorarla, entre comillas. En 1919 se da el Tratado de Versalles, en donde finalizó la Primera Guerra Mundial y las potencias. Se repartieron las colonias para gobernarlas a su antojo hasta que se pudieran gobernar solas, pero este tratado fracasó porque no había pautas claras y sirvió para que saquearan y explotaran en este tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gran proveedor de Europa llega a su fin. Estados Unidos y la Unión Soviética pasan a ser superpotencias dado el gran desastre de esta guerra, y se promueve la reconstrucción de Europa y trata de reactivar la economía mundial. En 1949 se posiciona como presidente el señor Truman en Estados Unidos. Su discurso da pie hacia la llamada era del desarrollo, donde se dan dos puntos claves, la cual la primera es la diferencia del desarrollo y subdesarrollo. La segunda, los países en vía de desarrollo deben dar todo de sí para alcanzar un desarrollo total y no que los países superdesarrollados deben llegar a imponer su mandato para alcanzar el desarrollo de estos países. En 1960 se da la teoría del despegue de las naciones propuesta por el señor Wash Rostan, donde nos dice que los países en vía de desarrollo necesitan capital, tecnologías y experiencias en el proceso en base de este desarrollo o teoría, y se da el conocido el Plan Marshall, con el fin de facilitar la reconstrucción de Europa, la cual no iba a ser gratuita, y también se da la Alianza para el Progreso propuesto por Estados Unidos, donde prestaba ayuda social, económica y política. En cifras, la proporción entre los países desarrollados y subdesarrollados ha aumentado a través de los siglos. Para el siglo XVIII fue de 1 a 2, para el siglo XIX pasó de ser de 1 a 5, para el siglo XX pasó de 1 a 15 y para 1980 pasó de ser a 1 a 45. Claramente esto está mal. La Organización Mundial de Comercio se ocupa de las normas que rigen el comercio
entre los países. Mi reflexión es el promover el justo valor del trabajo agrícola como base de una sana economía. Me parece que es algo chévere. Ofrecer trabajo a las personas minusválidas según sus posibilidades. No explotar una situación de coacción en la que se encuentre el emigrado por motivo de trabajo. Como cristianos o como personas, nuestro trabajo debe responder no solo al progreso terreno cuanto al desarrollo y reino de Dios. La exigencia de justicia debe ser satisfecha igualmente a nivel universal. Las desigualdades sociales han llevado a niveles de miseria en los países ricos y manifestaciones de egoísmo y escandalosa ostentación en los países menos desarrollados. La falta de vivienda, el empleo y el subdesempleo son fenómenos específicos del subdesarrollo que afectan a todas las naciones. Y por último, el desarrollo ha de estar regido por un objetivo moral y por una orientación dirigida al verdadero bien y la felicidad auténtica. Muchas gracias.